Objetivos de un examen neurológico debe responder las siguientes preguntas. Los signos observados se refieren a un estado nervioso. ¿Cuál es la ubicación de la lesión? ¿Cuál es el proceso de la enfermedad y qué tan grave es la enfermedad? Se debe hacer una compilación de la información sobre la señalización del paciente junto con el historial del problema con el diagnóstico anatómico. La gravedad de las enfermedades puede ayudar al médico a determinar el diagnóstico final de las afecciones. La lesión e interpretación de pruebas debe basarse en un conocimiento claro de la localización de la lesión dentro del sistema nervioso y los procesos de enfermedades esperados. Un examen neurológico se justifica en cualquier momento en que un caballo muestre señales compatibles con enfermedades neurológicas. El primer paso es la evaluación del estatus mental. En este quino se observa un caballo desde lejos y puede estar libre o en establo. Mirar si hace círculos compulsivos, si tiene cojeras, se estrella o presiona la cabeza, que son algunos signos de encefalopatías. En cuanto a la quietud mental, se evalúa si está hiperestésico y responde a estímulos. También si está alerta, sensible, deprimido y letárgico, que puede tener una enfermedad intracraneal leve o una enfermedad sistémica o dolor. A continuación examinaremos los nervios craneales. El primero es el nervio olfatorio. Este no se realiza de forma rutinaria, sin embargo se hace un estímulo con alimentos para ver si el animal percibe el olor. El segundo es el nervio óptico. Hay una respuesta a la amenaza y reflejo de luz pupilar. Si hay lesión, hay una ceguera y pérdida de reflejo de luz. El tercero es el nervio oculomotor. Se hace reflejo de luz pupilar y el tamaño de la pupila, movimiento medial del glóbulo ocular, tamaño de la fisura palpebral y la lesión causa estrabismo lateral y ventral, cotosis y midriasis. El nervio troclear. Se evalúa la posición del ojo dorsomedial y si hay lesión, este causa estrabismo. El nervio trigémino se evalúa el parpadeo palpebral. La nocicepción, cuando se toca la cabeza, se observa función motora de la mandíbula y el maxilar, observando su habilidad de masticar. La evaluación de este nervio también se hace mediante el tono mandibular, el tamaño del músculo masticatorio y la lesión causa atrofia y caída de la mandíbula. Se evalúa con los movimientos laterales del ojo. En el nervio facial se evalúa la simetría facial, el parpadeo palpebral, el movimiento de las orejas y los labios. El nervio vesíbulo-coclear se evalúa mediante la posición de la cabeza y del ojo. Es encargado de la aducción y para la evaluación se expone al paciente a estímulos sonoros. La evaluación del nervio glossofaríngeo, donde podemos ver la capacidad para tragar del animal, se hace por medio de la observación o con endoscopio. El nervio vago se evalúa mediante la sensibilidad de la laringe y la faringe. El nervio accesorio se evaluará solo si se observa atrofia muscular, de lo contrario no se realiza. El nervio hipogloso se evalúa la fuerza de la lengua y su simetría. Reflejos espinales y evaluación muscular. Inicia con los reflejos cervicales y locales. Pueden ayudar a identificar lesiones en grandes animales pinchando la parte lateral del cuello.
A continuación se realiza la evaluación de reflejos de las extremidades. Luego el panículo va desde la cruz hasta la grupa pinchando cada vértebra. La respuesta del animal va a ser flexionar primero la columna y después la grupa. El reflejo anal se evalúa pinchando el ano y la respuesta del animal va a ser una contracción del ano. El reflejo perineal se evalúa pinchando el periné y la respuesta del animal va a ser una contracción del músculo. En la sensibilidad de la piel se evalúa el movimiento del tronco, se pinchan los miembros, el movimiento del músculo cutáneo y el animal puede tener dos respuestas a este reflejo. La hiperestesia, que es un movimiento exagerado, o hipoestesia, que es un estímulo duro y el animal no responde. La doblación de este reflejo es el miembro se levanta poniéndolo en una posición diferente y el animal lo acomoda. Se camina al caballo en línea recta. Trotar el caballo en línea recta. Caminar el caballo en serpentina. Caminar el caballo con la cabeza elevada. Caminar el caballo en cada dirección. Caminar el caballo en círculos. Caminar el caballo hacia atrás. Caminar el caballo en un terreno irregular, suba y baje una colina. Caminar el caballo con obstáculos. La exploración neurológica es el primer paso y fundamental para la realización del diagnóstico de las enfermedades neurológicas. Los objetivos en la exploración neurológica son establecer si el problema es o no neurológico, determinar la localización, extensión y severidad de la lesión. La exploración neurológica se divide en observación, palpación, exploración de relaciones posturales y exploración de los reflejos espinales y exploración de los pares craneales. En la primera parte tenemos la observación. La simple observación de un animal en consulta permite hacer una idea global sobre el estado neurológico del paciente. Presenta atención al estado mental. Establece cuál es el nivel de conciencia del paciente, como si el animal está despierto y alerta cuando responde a estímulos del entorno y dirige la mirada de forma consciente hacia lo que sucede a su alrededor. O el animal está deprimido que presenta poca atención a su entorno, pero responde a su nombre y a ruidos inesperados. También está el con estupor, que responde únicamente a estímulos dolorosos muy intensos de forma inadecuada en algunas ocasiones, o el animal en estado de coma, que no responde a ningún tipo de estímulo.
El mantenimiento de la conciencia depende de estructura localizada en el tronco encefálico, el diencéfalo y los hemisferios cerebrales, y por lo tanto las alteraciones en estas estructuras pueden producir cambios en el nivel de conciencia. Debemos realizar una palpación de la cabeza, cuello, tronco y extremidades que nos permita detectar atrofia muscular, alteraciones de la simetría, exceso de tono en las extremidades, así como dolor. La palpación del cuello puede completarse moviendo la cabeza del animal. Se puede detectar y localizar lesiones comprensivas de la médula espinal, ejemplo, como la enfermedad discal. Exploración de las reacciones posturales. Obligamos al animal a adoptar posiciones anormales con el fin de que nos demuestre si es consciente de su posición y es capaz de corregirlo o mantenerlo. Valoramos no solo la capacidad propioceptiva, sino también la capacidad motora y su coordinación. El método, la propiocepción es la capacidad del paciente para reconocer la posición de sus extremidades sin verlas. Aunque la propiocepción es una función sensorial, las pruebas descritas en esta sesión requieren reacciones motoras y por ello se incluyen dentro de las reacciones posturales. La prueba más simple consiste en flexionar los dedos. El paciente debe volver inmediatamente a su posición normal. En esta posición anormal muchos pacientes no pueden mantener el peso. Método: se sujeta al paciente por el abdomen de forma que todo el peso recaiga en las extremidades anteriores. Un paciente normal puede andar hacia adelante y lateralmente mediante movimientos coordinados de las extremidades anteriores. Método: las extremidades anteriores se realizan en la misma posición que la prueba de la carretilla y con una extremidad anterior elevada. El paciente mantiene todo su peso sobre una extremidad y se ve movido hacia adelante, lateral y medialmente. Se levantan las extremidades de un lado del paciente de forma que las otras dos extremidades ipsilaterales soporten todo el peso. Se obliga al paciente a desplazarse hacia adelante y lateralmente. Se le cubren los ojos con una mano al paciente y se deja que las extremidades anteriores contacten con el borde de una mesa. Se valora con el paciente en decúbito lateral, se percute el vientre del músculo tibial craneal con el martillo distalmente al extremo proximal de la tibia. La respuesta es la flexión del tarso. Se sujeta la extremidad por debajo del codo, manteniendo el codo y el carpo flexionado. Con el martillo se percute el músculo tríceps braquial proximal al olecrano. La respuesta es una extensión leve del codo o una contracción visible del músculo. El codo debe mantenerse flexionado para evocar la respuesta. Se consigue mediante un estímulo leve del perineo con unas pinzas, no necesariamente un estímulo grueso. La respuesta es una contracción del esfínter anal y la flexión de la cola. Esto pertenece al sistema externo aferente. La evaluación clínica consiste en acercar al animal a alguna sustancia olorosa, como puede ser una lata de comida, y observar el comportamiento olfatear. El déficit en la función olfatoria se llama anosmia y puede darse en patologías como rinitis crónica, moquillo, neoplasia nasal y traumatismos craneales. La lesión unilateral no causa anosmia. Pertenece al sistema somático aferente. La evaluación clínica se basa en la reacción de amenaza. Es una reacción o respuesta ya que depende de la corteza cerebral. Consiste en un estímulo de la visión con un gesto de nuestra mano. La respuesta normal esperada es la de cerrar los párpados y apartar la cabeza hacia atrás. Motor responsable de la contracción pupilar. La evaluación clínica la llevaremos a cabo mediante la observación de la posición del glóbulo ocular, del tamaño de la pupila y de la presencia del nistamo. El nistamo fisiológico lo podemos valorar moviendo la cabeza del animal hacia un lado y otro. Se evalúa mediante la observación de la posición del glóbulo ocular. Las lesiones en este nervio o en su núcleo causan estrabismo rotacional. Nervio trigémino. La valoración de la rama motora del trigémino se hace mediante la observación y palpación de los músculos temporales y maceteros. Si al animal colabora, podemos abrir la boca y ver la capacidad de cerrar. Con ello valoramos el tono mandibular. La valoración de la rama sensitiva se evalúa mediante el reflejo palpebral y el reflejo corneal. El reflejo palpebral lo podemos hacer tocando el canto medial y lateral del ojo y así vemos una respuesta diferente mediada por el nervio facial que es la de cerrar el párpado. Y el reflejo corneal se valora mediante la rama oftálmica del trigémino y consiste en tocar suavemente con un hisopo la superficie corneal. La respuesta diferente viene mediada por el nervio aducente
mediante la retracción del glóbulo ocular y por el nervio facial, pues observándose el parpadeo. Su evaluación se basa en la observación de la posición de los glóbulos oculares y el nistagmo fisiológico. Una lesión en este nos va a causar un estrabismo medial e imposibilidad de movimiento lateral del glóbulo ocular. Facial se evalúa mediante el reflejo palpebral, el reflejo corneal, respuesta de amenaza y observación de la simetría de la cara. Nervio vestibulococlear se valora mediante la observación de la marcha y posición de la cabeza, así como la de los ojos. Las lesiones en el sistema vestibular van a causar un síndrome vestibular como ataxia, inclinación isilateral de la cabeza, pérdida del equilibrio. La valoración de la rama coclear se hace mediante la prueba de la palmada. Nervio glosofaríngeo, vago y accesorio. Los tres pertenecen al sistema visceral eferente. El glosofaríngeo inerva los músculos de la faringe y el nervio vago inerva los músculos de la faringe, laringe y esófago. La valoración del nervio glosofaríngeo y nervio vago consiste en provocar el reflejo de deglución. Consiste en estimular con un dedo las paredes de la faringe y laringe y observar si el animal deglute. El nervio accesorio, su valoración consiste en la observación y palpación del músculo trapecio, ya que una lesión en este nervio causa atrofia muscular. El nervio hipogloso se evalúa mediante la expresión de la lengua para notar atrofias, asimetría o desviación. Podemos observar cómo bebe el animal.